Bienvenidos a Tayú, bienvenidos a otro evento del Instituto de Investigaciones Cubanas de Tayú. Una bienvenida especial para nuestro director, Jorge Duán, que nos acompaña hoy. Hoy tenemos un programa con 4 becarios de la Fundación Mellon, es una donación de la Fundación Mellon como premio. Y cada semestre deberíamos tener 2, pero de vez en cuando se nos acumulan. Y yo creo que es mejor más que sobre que falta. Son personas que tuvieron que salir de Cuba, los empujaron fuera de Cuba, los expulsaron de Cuba debido a su oposición a ciertas políticas del régimen cubano. Y la beca se diseñó específicamente para beneficiar a artistas, intelectuales, personas que habían pasado precisamente por este calvario de represión en Cuba. Voy a presentarlos a los 4 muy brevemente. Las biografías son largas, pero no quiero robar tiempo de una conversación que yo creo que es más fructífera que sea entre ellos y el público. El objetivo es precisamente que ellos nos expliquen qué fue lo que pasó y por qué. Por qué es que tuvieron que salir de Cuba, por qué es que están acá y qué es lo que están haciendo acá, por el límite. Vamos a empezar por decir que se me olvida siempre que yo soy Sebastián Arco, el director interino del instituto. Vamos a empezar por Carlos Manuel, que está acá más cerca, nacido en Matanzas, es periodista, autor, cofundador del periódico independiente, la revista independiente El Estornudo. Tiene un montón de libros publicados, no quiero leerlos todos, son demasiados, y un montón de premios asociados con ese libro. Él tuvo un papel bastante visible en el incidente de San Isidro, porque estaba fuera de Cuba, entró a Cuba y se coló en la casa de San Isidro en pleno show. Y bueno, por supuesto, esa fue una de las razones por las que lo tenemos aquí hoy. Junto a Carlos Manuel está Fabiana Sacado, que es cineasta, editora y diseñadora gráfica, por supuesto también cubana. Estuvo trabajando con varias organizaciones independientes dentro de Cuba, ADN, una de ellas, Art House. Y por supuesto también estuvo envuelta en los incidentes, lo que yo llamo la rebelión cultural que ocurrió en Cuba, sobre todo en el año 21, alrededor de los eventos de San Isidro, también alrededor de los eventos de las sentadas frente al Ministerio de Cultura del 27 de noviembre, y que empezó en general, en términos generales, con el famoso decreto 349 en el año 18, que creó una ola de reacción a favor de la libertad y de la independencia de los artistas y los intelectuales en Cuba, que terminó en lo que ya todos sabemos. Junto a Fabiana está Carla Colomé, periodista también independiente, cofundadora también de la revista El Estornudo, es actualmente corresponsal del periódico El País. Los que leen el periódico reconocerán lo que ella escribe. Y al final allá en el otro extremo está Celia Irina González, que es artista y antropóloga con un interés inusitado
en mi opinión, por moluscos marinos, que de alguna manera son parte de lo que ella está haciendo. Cada uno de ellos está haciendo un trabajo que tuvo que presentar para recibirlo. Esos trabajos son distintos, cada cual tiene un enfoque diferente y yo creo que hoy es la mejor oportunidad para hablar un poco de esos trabajos y para que ustedes entren en una conversación que yo creo que es mucho más interesante, más fructífera con nuestros becarios de hoy. Buenas noches, bienvenidos. Les doy el micrófono, empezando por el certificado primero. Buenas noches a todos y a todas. Sí, se escucha. Ahora sí. Buenas noches a todos y a todas. Un placer que nos acompañen este rato para conversar juntos. De algún modo seguir imaginando el país, la nación, sea donde sea que nos encontremos. ¿Por dónde empezar? Yo creo que iremos tratando de llevar una charla donde ustedes se incorporarán en algún punto quizás con preguntas y hacerlo lo más horizontal posible, que para nosotros la conversación de algún modo resulta bastante orgánica porque por varias razones. Me parece que la primera es que independientemente de esos sucesos, por ejemplo en mi caso, Sebastián mencionaba el acuartelamiento de San Isidro y ciertos sucesos de la disidencia política, artística cubana de los últimos años a la cual pertenecemos, que fueron más visibles, pero me parece que nuestro vínculo es anterior y cuando llegan esos momentos que son al menos decisivos en nuestras vidas individuales, están realmente sustentados sobre una relación afectiva y política de más larga data, con unos vínculos que parten desde lo privado, pero que van tejiendo luego una especie de trama pública, y desde ahí, desde ese lugar, creo que nos reconocemos, ¿no? Dentro de un contexto que es más amplio, dentro de una generación, por supuesto, que incluye a muchas más personas, muy heterogénea también en términos no solo artísticos, sino, por supuesto, políticos. Y es un momento, bueno, fundamental para nosotros, y creo que independientemente del saldo personal que ha dejado en muchos, me parece que es un momento también que felizmente se incluye por derecho propio en una historia de resistencia política a lo largo de los años de la revolución devenida en régimen, en dictadura, en gobierno totalitario. Y de alguna manera eso empieza a formar parte de una memoria que sorprendentemente, y uno aprende mucho luego de eso cuando sale al exilio, que sorprendentemente se sostiene independientemente del aparato represivo del Estado cubano y por supuesto de también sus métodos de silenciamiento de cualquier narrativa que no corra por los cauces de los aparatos de propaganda oficiales, ¿no? Entonces yo creo que quizás lo que vamos a hacer es hablar de esas experiencias particulares propiamente, intentar darle un poco de color a estas ideas que quizás se mueven más a nivel de concepto. Yo he llegado a entenderlo con esta imagen, entender el país en un momento, lo que nos pasa como generación y seguramente lo que le ha pasado a mucha gente, porque me he preguntado cómo llegamos a organizarnos en primera instancia sin siquiera tener conciencia de que tal cosa estaba sucediendo, porque me parece que ocurre de manera como muy espontánea en principio, ¿no? O no programática. Y yo lo veo como yo recuerdo en algún interrogatorio, por ejemplo, y creo que esto es una pregunta frecuente, la idea de buscando el enemigo exterior o la conciencia imperial que nos reúne a partir de una lógica lucrativa, es decir, que nos pagan. Una pregunta es, ¿quién los conectó a ustedes? Y yo recuerdo haberle dicho, ustedes fueron quienes nos conectaron. Por lo siguiente, yo en algún momento llegué a entender el país como una especie de colegio reformador, por supuesto con una ideología uniforme, y cada uno de nosotros, bueno, Celia viene de las artes visuales,
Carla y yo venimos del periodismo, nos graduamos de periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, Fabiana viene del cine. Cada uno viene de un aula distinta dentro de la institución política y educativa del país. Y cada uno dentro de esa aula, por una razón o por otra, imaginen una escuela, en este caso cubana, que es la que nosotros conocimos en primera instancia, se porta mal, los regañan por algo y la maestra te dice, vete de la clase. Y te quedas como un sujeto aislado, fuera del grupo. Y te mandan al patio de recreo para desarticularte, te quedas fuera de la institución, que es la forma primera en la que uno hipotéticamente funcionaría como ciudadano dentro de una sociedad determinada. Claro, si te quedas completamente desconectado, la idea es convertirte en un paria más que en un ciudadano, porque por supuesto la ciudadanía se ejerce de manera colectiva. Pero resulta que había más aulas y que cada una de esas aulas fueron echando gente porque no sabían portar de la manera que tenían que portarse. Y de repente en ese patio, en ese lugar periférico, en ese lugar todavía innominado, se empieza a armar una especie de conspiración de alumnos indisciplinados dentro de la sociedad política cubana. Y ese lugar que al que nadie mira, porque parece como una especie de puesto de desagüe de individuos descoyuntados o desarmados, de repente, cuando el poder político se entera de que hay una conspiración, parece demasiado tarde para desarticularla, al menos en primera instancia. Yo creo que a partir de ahí es que empezamos de algún modo lo que veníamos haciendo en términos artísticos, en términos de profesión, que eran también, por supuesto, en términos políticos, empieza a ser más visible. Hay una especie de gatillazo, de punto de quiebre que es en el verano de 2018 la implementación o el anuncio de la implementación de este decreto 349 tan llevado y traído, tan archiconocido ya, y este decreto que esencialmente lo que buscaba era articular las políticas de censura institucional a partir de una transformación parcialmente económica de la sociedad cubana, donde luego de las reformas que había llevado sobre todo en ese sentido, ciertas reformas administrativas y económicas, el periodo presidencial de Raúl Castro, se abrieron espacios alternativos de arte independiente, formas de reunirse que empezaron a generar unas zonas grises por fuera de los límites del Estado cubano, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos graduamos, cuando digo nosotros me refiero a Carly y a mí, nos graduamos de periodismo en la Universidad de La Habana en el año 2013. Ya publicábamos desde estudiantes en algunos medios que no eran los medios para los que se suponían que nos habían formado, y decidimos no trabajar bueno, ya teníamos claro que no queríamos pertenecer a un periódico o a un canal de televisión oficial. Y en 2015 y principio de 2016 logramos fundar El Estornudo. Eso forma parte, en ese momento pensábamos que estábamos solos y forma parte de un momento más amplio como generación. Entonces se dieron también como ciertas circunstancias donde lo que terminamos siendo de ese presente civil y político cubano, bueno, se articuló de esa manera, ¿no? Y para mí también es fundamental, no sé si luego lo hablaremos, el componente afectivo de todo eso, porque el componente afectivo es también el que probablemente nos permita o nos ha permitido no desprendernos luego dentro de esa estampida que en principio siempre es el exilio, ¿no? De algún modo u otro, en gran parte, todos los que formamos o nos incluimos dentro de esa generación, seguimos hablando, seguimos conversando, seguimos en algún momento consolándonos en la derrota, pero también insuflándonos alguna especie de ánimo para pensar que la nación no se ha perdido, ¿no? Que no se ha y ciertamente no se ha perdido. Bueno, eso en principio. No sé cómo bien. Sí. No tienen que ir necesariamente en orden. Yo creo que yo voy a conversación. Conectarme un poco con lo que decía Carlos. Estaba haciendo algunas notas relacionadas con
algunas ideas que introdujo Carlos, ya hablando también de, bueno, el proceso histórico, de cómo surgieron algunas cosas relacionadas con los momentos en los que convivimos incluso como parte de una comunidad dentro de Cuba. Y a mí me interesaría mucho hablar sobre cómo funciona ese proceso de resistencia desde el arte, cómo se da, cómo ocurre, hablando un poco desde el punto de vista de mi experiencia personal. Cómo lo he vivido, ¿no? Pensando un poco en lo que hablaba Carlos de, bueno, el momento, en el contexto en el que estuvimos, que nos tocó vivir. Y cómo precisamente desde el exilio, cuando uno es obligado a abandonar el lugar desde donde está creando, pues tiene que reinventarse, ¿no? Tiene que trabajar desde ese nuevo lugar, desde ese nuevo espacio. Yo he apuntado algunas notas y algunas preguntas que me gustaría como lanzar como preguntas y un poco también ayudar a responderlas y pensar juntos, ¿no? En eso. Em, Pensando en el proceso de transformación que ocurre después que uno emigra o que se exilia, y cómo uno logra que el proceso creativo no se enquiste, eh, precisamente porque nos encontramos ya alejados de un contexto en el que eh, estábamos inmersos cuando creábamos, ¿no? Eh, Verlo un poco como esa manera de inventarse para sanar, ¿no? Para sanar heridas con las que uno viene, con las que uno sale. Uno sale con heridas muy marcadas y un poco cuando piensa en ese proceso de crear en el exilio o de intentar crear desde el exilio, seguir creando, eh, uno a veces eh, trata de mantenerse atado a lo que sucedía en Cuba o a la realidad en la que estábamos en Cuba. Y después es a veces complicado darse cuenta que ya no estamos en esa realidad, que esa realidad ya no es la realidad en la que se vive en otra realidad. Que el propio proceso de seguir luchando por crear es un proceso de resistencia, es un proceso eh, eh, muy duro y en el que uno tiene que encontrar vías de hacerlo saludable y, y precisamente para sanar. Me gustaría también ahondar en temas relacionados con los reajustes del proceso artístico, cómo ocurre, cómo funcionan. En mi caso particular, eh, por ejemplo, poniéndolo desde el punto de vista personal, yo pienso que el motivo y el conflicto con el que yo trabajaba, el que trabajaba dentro de Cuba, desde mi obra, es un motivo que ya se encuentra distante y lejano, ¿no? Porque me encuentro en un contexto totalmente ajeno a la realidad cubana. Y me parece interesante preguntarse cómo uno puede encontrar una manera de seguir creando siendo fiel a los principios, ¿no? A los principios que uno defendía tanto dentro de Cuba y los principios que siguen marcándolo a uno y que siguen impulsándolo a uno como ser humano y como artista. Entonces, un poco la pregunta es cómo se resiste a la censura, cómo es esa resistencia a la censura de dónde viene. Y pensaba, por eso mismo que hablaba Carlos, el ejemplo eh, que puso de cómo nos tratan de aislar y que las preguntas frecuentes que te hacen a veces de dónde ustedes se conocieron, funcionaba mucho esto así en Cuba, ¿no? En los interrogatorios. Eh, a veces era muy curioso porque te preguntaban, en los interrogatorios te preguntaban cosas como ¿de dónde conoces a esta persona? ¿Quién los está pagando? ¿Quién los puso aquí? ¿Quién los mandó a este lugar? Eh, y un poco es eso, ¿no? Como el propio proceso de tratar de separarte y de aislarte te desgasta. Desde mi experiencia personal como creadora, como cineasta, yo tuve una experiencia muy curiosa en Cuba porque cuando yo empecé a trabajar un poco
desde tratar de salirme de las instituciones, trabajar por vías más independientes. Yo sentía que la comunidad de cineastas, de creadores que trabajaban en audiovisual, eh, pues era un lugar al que yo no podía acudir muchas veces con mis experiencias y con mi visión quizás crítica que tenía en un momento determinado. Después que estudié en la Escuela de Cine, estudié en la Escuela de Cine de Cuba, que es una institución, bueno, que muchos conocerán, algunos no, pero muchos conocerán que es una institución fundada por Fidel Castro y que es una institución que eh, tiene una trayectoria bastante conocida dentro del oficialismo cubano. Y ya dentro de la experiencia en la Escuela de Cine, yo cursé hice un curso de altos estudios, que es un curso que separa un poco eh, el programa estándar de la escuela, que es el programa de curso regular. Los cuestionamientos, incluso que yo me estaba haciendo dentro de la escuela como parte del estudiantado, eran mal vistos, se puede decir, o cuestionados incluso por los propios estudiantes extranjeros dentro de la institución, ¿no? Por la visión con la que venían a estudiar a ese país, que era una como representación de la resistencia en Latinoamérica. Entonces, desde mi punto de vista, yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer para crear desde un lugar más libre? Y cuando salí de la escuela de cine, junto a una colega, creamos un proyecto independiente en Cuba con el objetivo de ayudar a cineastas y artistas emergentes que estaban tratando de impulsar sus obras y que no tenían espacio en instituciones oficiales y que además de todo les interesaba separarse del camino oficial. Y intentamos empezar a hallar maneras de apoyarlos desde lo que sabíamos nosotras. Yo era cineasta de formación y diseñadora también, y la colega que fundó el proyecto conmigo también había estudiado cine en la Facultad de Medios de Comunicación Audiovisual en aquel entonces. Entonces tratamos de agendar formas y estudiar, explorar caminos para que esa creación cinematográfica alejada de las instituciones, joven, más libre, más nueva, encontrara un apoyo. Fue un proyecto que estuvo funcionando, al menos mientras yo compartí el camino, el proceso, más de 6 años, hasta que, bueno, pues llegó el momento en el que hablaba Sebastián, que fue un momento bastante complicado a todos los niveles, porque hubo incluso una campaña mediática que proyectaba determinada visión y agresividad hacia personas que estábamos siguiendo un camino en Cuba, hacia artistas, después que pasó todo lo del 27N y lo del movimiento de San Isidro. Y bueno, a partir de ahí, pues tuve que tomar la decisión de abandonar el país y empezar entonces a crear y a reinventarme desde el exilio, ¿no? Y, y bueno, un poco es eso, ¿no? Las maneras en las que uno encuentra cómo uno se acerca a determinados temas sin sacrificar lo íntimo. En mi caso personal, yo trabajo mucho desde la experiencia personal, proyectando desde la memoria individual hacia cómo se puede construir memoria colectiva. Y creo que un poco uno puede intentar salirse de esa censura o de esa autocensura que a veces uno se impone o con la que uno viene, que ya tiene incorporada evidentemente, pensando en cómo uno se acerca a determinados temas, pensando en que quizás los temas como uno los trata no tienen que servir o para esto o para aquello, no tienen que funcionar con un fin específico, porque muchas veces esos mismos caminos, esos mismos preceptos son los que trabajan los censores, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que una obra tiene que cumplir estos objetivos, o se hace por esta razón, se hace para comunicar esto y lo otro. Y yo desde el punto de vista personal trato un poco de salirme de eso, ¿no? Trato de cambiar formas, de cambiar lenguajes, de explorar con lenguajes y un poco verlo como modo de resistencia, aunque por supuesto se esté hablando de
de una herida que tenemos y que conservamos y con la que cargamos, ¿no? Y bueno, es un poco eso. Eso es lo que se llama libertad. Sí. Bueno, soy Carla. Muchas gracias por venir, muchas gracias por la invitación, Sebastián. Soy periodista independiente y me gusta resaltar esa categoría, la categoría de periodista independiente, porque creo que ahí está mi resistencia y también reúne otras resistencias, no solo la resistencia contra el castrismo, sino también contra nuestra propia desidia, contra la censura y contra, bueno, tantas cosas que ahí pueden confluir. Carlos adelantaba un poco de la fundación del Estornudo, el medio que hasta hoy llegamos y que para mí, o sea, ha sido, y lo reivindico cada día, ¿no? Ha sido el mayor acto de resistencia que al menos yo he hecho. 10 años después, lo sigo pensando. El Estornudo, voy a hablarles un poco de la experiencia de hacer este medio independiente. Desde que estábamos en la universidad, en algún punto de la universidad, los colegas, o sea, básicamente los amigos, empezamos a coquetear con la posibilidad de hacer un medio propio. No esa cosa, o sea, no un medio independiente como tal, hacer un medio propio, un medio fuera de los márgenes estatales. Cada uno por su cuenta había probado ya lo que era hacer el periodismo dentro de las instituciones cubanas, porque como estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, íbamos a hacer prácticas laborales a los medios de comunicación, a Grama, a Juventud Rebelde. O sea, conocíamos desde dentro de qué se trataba hacer prensa estatal en Cuba y por tanto de qué se trataba la censura. ¿Qué significaba que un oficial cubano se sentara al lado de un periodista a editar o a reeditar los textos que iban a salir en el periódico del día siguiente? Eso lo conocimos desde muy joven, siendo estudiantes. Por lo tanto, en cuarto, quinto año de la carrera sabíamos que ese no era el lugar que íbamos a transitar. Luego, bueno, nos graduamos, la gente empieza a tomar un poco su camino y en algún punto queríamos unirnos y queríamos rescatar esa idea de hacer algo. Y ahora que lo pienso, yo siento que el Estornudo de manera inconsciente se hizo para resistir y se hizo preparado para el exilio, aun cuando no lo sabíamos. En su carta de intenciones, la carta de intenciones que publicó el Estornudo, fue el primer texto básicamente que publicamos en la revista, hay una frase que siempre yo rescato y que dice que el Estornudo se hizo para rebasar la territorialidad cubana. Y en ese momento lo pensábamos como, bueno, hay gente de nosotros viviendo en Madrid, hay personas viviendo en Londres, hay gente en México, vamos a unirnos otra vez. En ese sentido era así, pero yo siento que en esa frase había algo a futuro y era así porque, o sea, nosotros no nos imaginábamos que 10 años después todos íbamos a estar desterrados, viviendo en lugares completamente diferentes, sin la posibilidad de estar en Cuba. O sea, el Estornudo se fundó en 2016 en medio de esa Cuba que todos, bueno, no sé, que anunciaban aires de cambio o que, bueno, todos queríamos que pasara algo con ese sitio, ¿no? Entonces, en medio, o sea, el Estornudo forma parte de esa atmósfera, de ese sentimiento. No solamente se funda el Estornudo, hay un florecimiento de otros medios independientes por la misma época. Y si lo miramos, o sea, hicimos mucho periodismo dentro de Cuba, algunos estábamos fuera y íbamos a la isla a reportear, y todo pasó hasta que lo permitieron. Empezó la censura, empezaron los interrogatorios, empezaron las detenciones arbitrarias, las expulsiones del país. 10 años después no hay ningún periodista de nuestro medio viviendo dentro de la isla. Ahora, ¿qué pasa? Y como yo lo veo, el periodismo independiente, en este caso nuestro medio, ha resistido algo que es el exilio y que a veces se dice así de manera fácil y no lo es. O sea, yo siempre digo que apostar por el periodismo, seguir haciendo periodismo cubano fuera de Cuba es un acto de voluntad.
tú tienes que de verdad creer en eso y querer hacerlo, porque si no, no lo haces. Hay otros caminos y me parecen válidos. Hay mucha gente que prefiere reinventarse, que prefiere irse a hacer otras cosas, hacer otras carreras profesionales. El estornudo como profesión sabemos que es bastante precario. El periodismo independiente es más precario aún. Entonces es mucho más fácil elegir otro camino. Por eso siento que seguir haciendo periodismo independiente es un acto de resistencia. La gente, o sea, es difícil mantener un medio, es difícil, ninguno de nosotros vive del medio independiente para el que trabajamos, tenemos que hacer 10.000 cosas y lo otro es que uno crece. Ninguno de nosotros es la persona que fundó el estornudo hace 10 años. Este es otro país, tu realidad es otra y permanecer en ese sitio, querer seguir haciendo el medio, para mí es un acto de resistencia. Muchas veces Carlos y yo nos hemos sentado y hemos dicho, bueno, si un día lo tenemos que cerrar, pues habrán sido unos hermosos 10 años. Cuando sentimos que tenemos poca fuerza, cuando sentimos que no damos más por muchísimas cosas. Y a mí siempre me viene la idea a la cabeza y es que no, todavía no, porque yo siento que será una manera de dejar huérfana a Cuba. Siento que el periodismo independiente en todos estos años ha acompañado tanto los procesos. Hemos sido nosotros la voz, el micrófono de los artistas, de los activistas. Nos hemos unido a ellos y, es como si formaras un micromundo. Claro que el artista independiente tiene que tener su medio independiente porque si no, ¿quién va a ponerle el micrófono para darse la voz? ¿Quién va? Entonces somos nosotros los que estamos haciendo eso. Luego el exilio dicta otras pautas en el periodismo. ¿Cómo se sigue cubriendo Cuba desde el exilio? Y para mí esa es la mayor pregunta y es la pregunta que me hago todo el tiempo como periodista del estornudo y también como periodista del diario El País para el que trabajo desde hace 2 años. Y yo siento que el exilio a mí me ha hecho hasta reinventar, a veces jugueteo con que los géneros se van hasta reinventando, las maneras de entrevistar, las maneras de hacer cosas. Claro que me encantaría estar presente, claro que me encantaría reportar en el terreno, pero si no puedo, ¿cómo lo hago? Y que no se vuelva en el periodismo de WhatsApp, ¿no? Entonces hay muchas maneras en que yo siento que nos las hemos tenido que reinventar formas de hacer, formas de buscar la información, formas de tener las voces dentro de la isla y ¿qué otra manera de resistir que esa, ¿no? A veces, por ejemplo, a mí me pasa algo, muchas veces firmo en El País, hago un artículo sobre Cuba y me dicen abajo, ¿qué hace esta hablando del país sobre Nueva York? De Cuba desde Nueva York. Y tienen toda la razón y es algo que me hace sentir muy mal. Aún cuando yo me alimento día a día de Cuba, la gente que viene de Cuba todo el tiempo le estoy preguntando, llamo y pregunto, quiero saber a cómo está el dólar, a cómo está. Yo no vivo en Cuba y uno va desconociendo su realidad. Te guste o no te guste, tú dejas de saber, porque si tú no sabes lo que significa comprar la vianda en el mercado, tú dejaste un poco de desconocer Cuba. Pero ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿a quién le vamos a ceder el espacio? Aquí vamos a callarnos. Entonces me duele no poder reportear esa zona que me encantaría conocer más, pero resisto haciéndolo desde otra forma, reinventando mis maneras de conocer Cuba, reinventando mis maneras de buscar mi fuente, reinventando la manera de no estar muerta yo con lo que está en esa zona de mí que para mí es importante, ¿no? Que es mantenerme dentro también aunque esté fuera. Entonces, bueno, ya, eso era lo que quería transmitirles. No dejes que te lastimen, Carla. No dejes que te llegue el comentario de que estás fuera, porque eso es lenguaje de claridad. Sí. Pero me parece increíble, lo hacen todo el tiempo. Tienen razón, pero... Y no la digo. Pobre José Martí. Exacto, Sí. exacto. Bueno, es mi turno un poco, quizá ya todos cansados, ¿no? Porque somos holgados. Pero nos gusta hablar. Entonces, pues yo he estado notando ideas de lo que han ido diciendo Carlos, Fabiana y Carlos, porque realmente
creo que todos conectamos un poco con estos pensamientos. A mí algo que me ha interesado y que yo descubrí a partir de ese contacto con la represión, con la policía, con los funcionarios del Ministerio de Cultura, que son lo mismo que el Ministerio del Interior, fue entender la importancia que tenía separarnos. Es decir, entender que hay un grupo de personas, un grupo de intelectuales y artistas que éramos seleccionados para ser los elegidos, los graduados de escuelas de arte y de alguna forma blanqueados. Es decir, había siempre un tono racial en todo esto y un tono de clase, que es difícil de entender en el contexto cubano, pero ahí está. Es decir, esos que sí accedimos a una escuela, distintos a aquellos que no. Y por lo tanto, lo que descentró enormemente en el 2018 a los funcionarios del Ministerio de Cultura, cuando nos reunimos con ellos, fue que nosotros, como aquellos graduados de escuelas de arte que nos estaban dando todas las oportunidades, que el decreto 349 no era para nosotros y nos explicaban constantemente, ¿por qué apoyábamos a los negros, aquellos de los barrios que estaban haciendo arte, ¿no? ¿Qué sentido tenía? Para estas personas esto no tenía ningún referente anterior, porque según ellos en los 90 los artistas entendieron y los apoyaron y todo siguió, ¿no? Entonces, claro, después te enteras de gente como Juan C. González, por ejemplo, con arte, que hacían performance en la calle y que terminaron exiliados y que algunos de ellos terminaron presos, como Bach, que estuvo 2 años preso por firmar un acto de repudio. Entonces, vas entendiendo y vas descubriendo poco a poco un país que estuvo ahí siempre, pero que no era parte de tu historia porque se han dedicado sistemáticamente a borrar ciertos espacios de la historia, ¿no? Por ejemplo, Marco Antonio Bach, que era parte del grupo de arte de Juan C. González, estos artistas que estuvieron censurados, reprimidos y apresados a principios de finales de los 80, principios de los 90, era el padre de uno de mis colegas, de uno de mis amigos de la escuela de San Alejandro, y yo nunca supe que su padre había sido un preso político por hacer arte. Hasta hace poco, porque vive en México, que es donde vivo ahora. Entonces, a mí todo esto me llevó a pensar, después empecé a hacer mi doctorado en antropología social en México y pensaba, pues a mí lo que me interesa es comprender qué pasa con estas relaciones, ¿no? Estas relaciones que son totalizantes, en las cuales tienes que ser enemigo o enemigo, no hay un intermedio. El intermedio es un confundido, que es aquel que era este término que empezaron a usar después de las manifestaciones del 11 de julio. Éramos muchos confundidos, ¿no? Pero cuando rompes esta dualidad enemigo y militante contra revolucionario, de repente, para mí, y el término que me interesó en pensar fue destotalizar esas relaciones. Es decir, empezar a empujar a crear unas lógicas y unas oportunidades y unos encuentros que se salen de ese lugar y que de repente incluye gente que pareciera que no tiene que ver, ¿no? Que no tiene sentido. Y ahí es donde el militante del partido y el de la seguridad del Estado se queda como un poco descentrado, como que no entiende qué es lo que está pasando. Por eso de cómo se conocen y cómo se organizan y cómo es posible, ¿no? Que gente como Oscar, que viene de biología, y yo nos conozcamos de historia del arte, que aquí está Carolina, que está Carlos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo los periodistas hablan con los artistas cuando han hecho tanto esfuerzo? Porque eso no suceda, porque eso ha sido clave para mantener más de 60 años una dictadura. Ha sido clave que no hablemos entre nosotros. Entonces, de repente, cuando empezamos a hablar, pues se crea un grupo de relaciones. Y yo sigo, porque para mí la antropología me ha dado como un montón de herramientas para entender esto. Y otra cosa que a mí me interesó a partir de ahí fue decir, bueno, pues esto está sucediendo no solo dentro de Cuba, y uno de los problemas que tenemos los cubanos es que solo hablamos con cubanos. Aquí estamos en Estados Unidos hablando en español cubano sobre Cuba, ¿no? Entonces siento que nos aislamos mucho, y ahí me interesó conocer artistas de Nicaragua. Yo no conocía a ningún artista de Nicaragua. Le escribí por Facebook a uno que me respondió. Le dije, me interesa entender qué está pasando en Nicaragua después del 2018 con los artistas, después de la represión, de estos actos represivos tan grandes de abril de 2018. Y ahí comencé pues, a hacer un proyecto curatorial que incluía artistas de Cuba y de Nicaragua, que terminó este año, en diciembre, enero de este año, con ya una exposición físicamente, y que fue impresionante porque empecé a conocer también el exilio nicaragüense en México,
que me ha traído pues, a conocer también nicaragüenses aquí en los Estados Unidos, y la empatía que se va creando, el reconocimiento que se crea de formas de represión similares entre Nicaragua y Cuba, y luego pasa con Venezuela, y finalmente ahora se está sumando El Salvador, porque los salvadoreños con Bukele están así también, que no entienden qué les está pasando, los periodistas exiliados, y de repente tenemos una comunidad de personas exiliadas que debido al totalitarismo o debido a autoritarismo muy distintos y por muchas diversas razones, historias diferentes, pero para mí ha sido fundamental pues, unir y salir un poco de la singularidad cubana y empezar a comprender que todo este proceso ha sido regional, y que si de alguna manera la razón por la cual Cuba el Estado cubano se ha mantenido ahí en el poder ha sido también porque ha tenido aliados, y ellos se han creado esas alianzas con mucha fuerza. Entonces, pues precisamente eso es lo que no han querido que nosotros hagamos, ¿no? Esas alianzas. Y a mí me parece como muy poderoso pues estar en contacto con gente de la región que está exiliada desde el mismo lugar, ¿no? Y pues ahí por ahí hemos estado trabajando. Muchas gracias. Yo estaba tomando nota mientras hablaban los cuatro. Creo que he notado ciertos temas comunes que recurren a pesar de las diferencias en las disciplinas y de las diferencias de las experiencias en el lugar de cada uno de ustedes. El tema, por supuesto, del instinto represivo del régimen. Me gusta la metáfora de Carlos Manuel del estudiante malcriado que lo mandan al patio para que no contamine a los otros estudiantes. Esa desconexión de la historia y del pasado que ellos incentivan. O sea, ellos levantan esos muros de censura para impedir que haya conexión entre generaciones, conexión entre historias anteriores, de manera que uno está aislado. Lo cual me recuerda algo que dijo Hannah Arendt hablando precisamente de totalitarismo. La única conexión del individuo es con el Estado, no es con el individuo que está al lado. Ellos evitan esa conexión con el individuo que está al lado, porque lo que están buscando precisamente es aislar. Hasta cierto punto la sensación de excepcionalismo del modelo cubano no es excepcional. Es excepcional en cierto contexto, pero en realidad no es excepcional. Por supuesto, el maniqueísmo, la idea de que solo hay enemigos, todos los que no piensan exactamente igual que nosotros. Y finalmente la idea de reinventarse en el exilio y a la misma vez mantener los pies en ese ideal original que nos llevó a hacer lo que hicieron en Cuba. No sé si alguno de ustedes quiere expandir alguna de esas cosas que creo que han sido comunes entre uno y otro antes de abrirlo al público. Sí. Sí, la que más resuena en mí es la idea de reinventarse. Y es, o sea, sí, cómo seguir, en mi caso ha sido cómo seguir haciendo periodismo, cómo sentirme una periodista viva, y ya que no tengo un terreno, también cómo recuperar otros. El tema de la emigración, que es un tema que trabajo mucho, llegó a mí casi por una necesidad. Hubo un momento en que cuando todavía gran parte de nuestra generación vivía dentro de Cuba y yo estaba fuera, estar fuera te apartaba o te restringía a ciertas oportunidades, por ejemplo, no sé, de participación. Simplemente si no estabas dentro de Cuba no eras una voz autorizada para hablar sobre Cuba. Y yo dije, bueno, no estoy yendo y viniendo, no estoy completamente adentro de Cuba, pero bueno, voy a buscar a mis cubanos y voy a buscar a mi comunidad donde quiera que esté. Y entonces así empieza a llegar el tema de la migración a mi vida. Me voy a los campos de refugiados en
en Serbia, donde había muchos cubanos en ese entonces, me voy a campos de refugiados en Holanda, donde habían cubanos llegando en ese momento, y luego vengo acá, cuando vengo acá a los Estados Unidos, me voy a la frontera y el tema de la migración es un tema que empieza a crecer y es una necesidad que empieza, o sea, empieza a ser como más latente en mí. Y siento que como migrante, como cubana, algo más extendido acá, como latina, ha sido para mí un oasis, algo con lo que me identifico completamente y algo que me ha salvado. Porque, o sea, yo vivo en la ciudad de Nueva York, estudié, me dije, bueno, pues quiero hacer algo, quiero saber dónde estoy, también quiero estar presente, saber en el país donde estoy viviendo y donde voy a vivir. Hice una maestría y en algún momento sentí que yo no quería, no, o sea, todo estaba muy bien, pero yo no quería ser la periodista de Brooklyn. Yo no quería ser la periodista de Manhattan, de Hell's Kitchen. Yo quería hacer algo a lo que mi identidad como periodista, pero también mi identidad como cubana tributara. Y eso me lo ha dado, esa posibilidad de seguir siendo yo, me lo ha dado o sea, me lo ha dado la comunidad migrante de este país, ¿no? A la cual le agradezco, a la cual me debo y con la cual siento un compromiso tremendo. Esa ha sido mi manera de reinventarme y de expandirme. Ella decía, o sea, y de también, o sea, dialogar con otras comunidades que no son precisamente la cubana. En estos momentos me encuentro también trabajando con, o sea, comunidades hispanas en general, cubro temas migratorios, no solo de migración, temas en general o sea, sobre comunidades migrantes, mayormente acá en Florida y en la ciudad de Nueva York, pero, o sea, puede ser en cualquier parte del país, y eso siento que me ha salvado, ¿no? Ha sido mi manera de reinventarme, de sobrevivir, de seguir haciendo periodismo en un lugar que puedo palpar, a la par que hago periodismo sobre Cuba, pero subsistir, ¿no? Haciendo lo que me gusta en este lugar.